Los libros me han enseñado y de ellos he aprendido que el cielo no es humano en absoluto y que un hombre que piensa tampoco lo es, no porque no quiera, sino porque va contra el sentido común. Bajo mis manos y en mi prensa expiran libros preciosos y yo no puedo detener ese flujo. No soy sino un tierno carnicero. Los libros me han enseñado el placer y la voluptuosidad de la devastación. Soy feliz cuando diluvia. Me encantan los equipos de demolición. Paso horas y horas de pie mirando cómo los dinamiteros hacen saltar por los aires manzanas enteras, calles enteras, como si hinchasen neumáticos gigantes. Devoro con los ojos el primer segundo, cuando se levantan los ladrillos, y las piedras y las vigas, y un momento después las casas caen suavemente, como vestidos desabrochados que se deslizasen por el cuerpo, como un transatlántico que se sumergiese en el mar tras la explosión de las calderas. Me quedo inmerso en una nube de polvo y en la música del crujido, y pienso en mi trabajo y en el hondo subsuelo donde se halla mi prensa con la que llevo trabajando 35 años a la luz de las bombillas eléctricas y oyendo el pisoteo en el patio por encima de mi cabeza, el ruido de los cuernos de la abundancia que vierten sus tesoros desde el cielo, el contenido de sacos y cajas de madera y de cartón vaciado a través de un agujero en medio del patio que da mi subsuelo, papel viejo, flores marchitas de las floristerías, papel de empaquetar de los grandes almacenes, programas viejos y billetes y envoltorios de helados, grandes hojas manchadas de pintura, montones de papel chorreando sangre de las carnicerías, recortes de películas de los laboratorios fotográficos, el contenido de las papeleras de los despachos, mezclado con cintas usadas de máquinas de escribir, ramos de flores que celebraron el cumpleaños o la onomástica, a veces una bala de periódicos con un adoquín en el interior que alguien habría metido allí para que el papel pesara menos, o cuchillos y tijeras, martillos y alicates, tajaderas de carnicero y tazas con manchas negras de café seco, mustios ramos de bonovia y coronas fúnebres de plásticos de colorines. Este es un fragmento titulado Una soledad demasiado ruidosa de un autor checo que invita de manera singular y especial en este relato la conexión con los libros. Y de esta manera damos inicio a nuestra Semana de las Palabras y los Libros, y hoy con una actividad muy especial por parte de la emisora Onda Digital, de nuestra emisora, en la que tendremos justamente una sesión con nuestro compañero Germán Valencia de el podcast con o sin inteligencia artificial. Bien es sabido que la palabra tiene múltiples formas: la imagen, el sonido, el texto escrito, pero también está la voz sonora y toda la producción, que es sin duda lo más emblemático de las series podcasts. ¿Verdad, Germán? Bienvenido y gracias siempre por aceptar la invitación a este espacio de celebración en nuestra tercera semana de las palabras y los libros. Joan, un saludo muy especial para ti, para, no sé, Viviana que está ahí, no sé si hay otra persona ahí en este momento. Nada, un placer estar con ustedes en esta charla. Bueno, vamos a hacerla un poco más rápido por el tiempo y involucrando la semana de las palabras, los libros, que nos hace la invitación muy especial, Bibliotecas Activas, Campus Medellín, Envigado. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre el podcast, y también le metimos como la inteligencia artificial, si la podemos usar o no, qué tan conveniente es ahora que mm, empezamos en un mundo demasiado digitalizado y que la inteligencia artificial se empieza a imponer en grandes aspectos. Entonces, nada, sin más preámbulos, pues bienvenidos y vamos a comenzar. Va a ser muy participativo, entonces les pido que si les abran el micrófono por si quieren abrir, hacer alguna
acotación, si quieren opinar sobre el tema, de una. De todas formas, les voy a hacer algunas preguntas para que también puedan ustedes interactuar con nosotros, que sea algo como una charla más que una ponencia. Les voy a compartir aquí en este momento. Y si tienen problemas con el audio, también pueden escribir que aquí y las leemos. Bueno, mi nombre es Germán Valencia. Actualmente pues soy el director de Onda Digital Universitaria. Es el espacio, ambiente práctico de aprendizaje, estudio de radio, aquí en el campus Medellín, en el piso 13. Entonces, vamos a hablar del podcast y vamos a definir si es bien tenerlo o manejar la inteligencia artificial, con o sin inteligencia artificial. Vamos a mirar qué de pronto podemos deducir sobre esto. Pero primero vamos a conocer un poco del podcast, ¿no es cierto? Para los que estamos acá, creo, no sé si para todos, no sé si la palabra podcast es especialmente conocida dentro del ámbito, ¿no es cierto? Creo que para todos ya es muy familiar la palabra, pero entonces vamos a definirla para que tengamos eso muy claro. Y bueno, por acá nos dice Wikipedia, una serie episódica de archivos multimedia digitales que un usuario puede descargar a un dispositivo personal o bien escuchar en línea. Bueno, está bien. Una serie episódica, o sea, que nos refiere a que son una serie de episodios de archivos. La RTBC dice, los podcasts son una serie de contenidos grabados. Sí, son grabados y en audio. Y aquí el tema del audio, pues empieza a ser como ya no tan audio, porque más adelante vamos a ver por qué. Una serie de contenidos grabados en audio y transmitidos en línea. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, como por ejemplo entrevistas o conversatorios sobre un tema específico. Aquí de pronto cabe decir que dentro del podcast pues pueden estar todos los géneros periodísticos, ¿no es cierto? Convertidos en el formato tipo podcast. Arimetrics.com nos dice, el término podcast hace referencia a un contenido en formato de audio desarrollado de forma regular y continua en el tiempo. Puede ser diariamente, semanal, mensualmente, ¿sí? Es una serie de episodios. Se encuentra disponible en Internet para su descarga o reproducción en stream. Esto es un dato que ya sí nos hace definir que es en línea. Es una reproducción que está disponible en Internet. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Es un archivo digital en la nube y lo podemos una reproducción streaming, es decir, en línea. Y el español.com, un podcast es una publicación de carácter digital y periódica. Volvemos a describir esta palabra periódica por acá, una serie episódica, por acá, no sé si contenido regular, ¿sí? Digital y periódica en formato de audio o video. Aquí sí metimos la palabra video, ¿no es cierto? El español.com sí nos dice, puede ser en audio o en video. Aquí es cuando hablamos del video podcast, ¿no es cierto? Que ya hoy en día se nos está también masificando. Se puede descargar de internet o escuchar online, es decir, escuchar en línea. Germán, de Hola. acuerdo a esto que has estado explorando y por tu recorrido y experiencia, puede considerarse entonces como una radionovela lo que le tocó a nuestros padres, tíos o abuelos. Se deleitaban mucho con las famosas radionovelas. También es como el equivalente a lo que hoy en día estamos globalizando o generalizando, más que globalizar, generalizando para describir estas producciones sonoras y audiovisuales como tipo podcast. O la Aquí, esencia siempre ha sido el sonido y sus efectos, no sé. no, la radionovela siempre seguirá siendo radionovela, no se define como otro género, ¿no es cierto? Que yo quiera llevar
ese audio de radionovela y lo quiera transformar a digital es otra cosa. Lo que pasa es que la radionovela nunca fue Entendido. digital. La radionovela Comprendo. nunca fue digital. Que lo escuchemos hoy digital es porque se digitalizó, pero inicialmente la radionovela siempre fue grabada en un formato Cabina de de audio, radio. en un formato análogo, ¿sí? Eso es Tengamos en más cuenta correcto, eso. en un formato análogo, en una cabina y con todos los efectos de la cuchara, la tapa, el Exactamente. Y cartón, terminaba siendo grabado en una cinta, en en cinta, una, así es. en una cinta, o ¿Como sea, magnética o qué? en una cinta magnética como lo conocimos, que es a lo que vamos ahora, ¿no es cierto? ¿Qué había antes? Ah, qué bien. Entonces, ¿qué había antes? Y también necesito pues que los que estén conectados me ayuden. ¿A quién, si pueden hablar en el micrófono, a quiénes les tocó de estos aparatos? Por Yo favor, creo que díganme. Viviana se mantenía con un Wallman y Sí, ponía un casete. Yo creo que Viviana le tocó el el Wallman. CD, A ¿Y Viviana usted no no el le tocó, tuvo, CD. y usted no tuvo el Wallman? Ese de la izquierda no era el famoso Discman. este es el Dixman, el Wallman, el Dixman con sus CDs y el Wallman, ¿no es cierto? Con el casete. Y a Viviana le tocó la grabadora con el casete. Pues ese me lo prestaban los tíos Uy. y era muy Entonces, chévere, clásico, en una plancha en una terraza. antes nosotros éramos análogos, venimos de lo análogo, cintas, ¿sí? Una cinta, la que nosotros podíamos grabar. Entonces, por eso le digo, la radionovela nunca fue digital, la radionovela fue 100% análoga porque se tenía que grabar en un formato casete como este o en otro formato para radio un poco más grande. Eh, ya un poquito más adelantados en el tiempo llegó el Dixman, ¿no es cierto? Donde podíamos entonces incluir en este disco, entre comillas, digital, podíamos incluir archivos de audio o de música, ¿no es cierto? Es ahí cuando llega este tipo de formato, el MP3 en el 1995, que es un formato de compresión de audio digital que se usa que usa un algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo, es decir, comprime, es decir, es un archivo digital que comprime, usa un algoritmo que comprime el audio, que literal no queda pesando mucho, es decir, un archivo de música, una canción de 4 minutos, queda convertida en un archivo más o menos de 3 megas, ¿sí? Y el Dixman o el CD podía almacenar más o menos unas 400 megas. Entonces ahí podemos tener un cálculo de unas, no sé, 35 canciones, más o Y en menos. la actualidad sigue vigente este formato de audio, Germana. El CD sigue, todavía No, este existen, MP3. claro, todavía, ese formato ese formato es de uso todavía masivo. Es decir, Mm. los podcasts hoy en día, todos o casi todos, están subidos en la nube en formato MP3. ¿Sí? Qué curioso. Sí, señor. Hoy casi todos los formatos casi todos los formatos de tipo podcast están realizados o están, se hace la compresión. Sí. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de audio, diferentes tipos de archivos, pero el que mejor tiene compresión para poder subir a la nube es el MP3. Buena calidad y muy buena compresión, entonces por eso elegimos el MP3. Y es un formato que existe desde el 95 y todavía está vigente. Y creo que todavía no lo destronan. Caramba, esto es muy interesante saberlo, incluso para Viviana, que entiendo que es del área de ingeniería, muy bacano. Luego un programa sobre construcción, sostenibilidad o materiales, y cuando preste Así su es. voz, ya sabrás esos elementos técnicos que están detrás de la comprensión del audio digital. Así que no dejen saco roto esta charla, eso también le puede ser muy útil. Así es.
El Ve primer esto tan bacano. podcast. En el 99 se crea, nace el primer podcast. Hablamos del 99. En caso de que el mundo se desintegre, ¿sí? Es Cuando un estaba programa, por allá, o ¿qué sea, ibas a decir, este fue, Viviana? Viviana va a decir algo. Cuando se iba a acabar Sí, el mundo. eso me hizo acordar de los Caballeros del Zodiaco. eso más o menos. Este era un programa de radio. ¿Sí? Era un programa de ¿De radio. dónde? Ay, buena pregunta. ¿Por aquí lo tenía? Era un Cybertalk Show. ¿Se acuerdan que comenzó a transmitirse exclusivamente por este medio? En el 99. Se puede decir que es el primer podcast y actualmente tiene más de 5.500 episodios. Mm, Tremendo. Este es uno de los casos más interesantes de podcast, de los más antiguos. Les tengo esta sigla que es la RSS, que es cuando nace la transmisión, nace la emisión de los podcasts. Sí. Y el RSS son las siglas de Really Simply Syndication. En español, es sindicación realmente simple. Es para poder difundir la información, ¿sí? Para poder, puedo difundir información frecuente a usuarios que se han suscrito a una fuente de contenidos. Y esto lo vimos mucho con las suscripciones a los blogs de los periódicos o los blogs de información que tienen este tipo de contenidos de RSS, que cuando yo me suscribo y se lanza un nuevo blog, a uno le llega una alerta. Entonces es así como la distribución de los podcasts se empezó a realizar en forma de RSS para poder tener que los usuarios pudieran estar alertas de cuando se saca un nuevo episodio. Hoy en día, pues las distribuciones de RSS están dentro de dentro de las plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts, Deezer, ¿no es cierto? Pero es más que todo el formato de emisiones por medio de un RSS, que es una información actualizada para difundir. Es decir, es como si fuera un blog que cada vez se va actualizando. Esto se utiliza mucho para las páginas, cuando utilizamos la navegación en las páginas web. En ese sentido, entonces, Germán, el mundo de la Internet derivó en llamar toda grabación en audio y que se transmite en línea como un producto podcast. Ese es el nombre técnico para ese producto, ¿verdad? Esa grabación en audio que se transmite en línea. Que se transmite en línea. Sí, tiene sus caracteres y con algunas características muy específicas, ¿sí? Pero sí, más que todo Vale. a eso a eso se le dio el nombre. Pero más que la transmisión, y el tema de la transmisión ya lo vamos a ver ahorita, porque es un tema de transmisión que se llama del tipo broadcasting, que es emisión en vivo, Ah, ya. transmitir. Listo. La palabra podcast, vamos a describirla muy rápidamente. Podcast es una combinación de las palabras iPod y se refiere a que el contenido es portátil. ¿Se acuerdan del iPod? ¿Sí o no? Ahorita lo vamos a ver. Mientras que el cast viene de la palabra broadcast, que se refiere a que su transmisión sigue el mismo modelo que la transmisión por radio, es decir, en línea. Entonces, almacenamiento y transmisión. Esa es más que todo la definición del podcast. Almacenamiento y transmisión. Almacenamiento, transmisión en línea. Entonces, por ejemplo, tenemos las palabras iPod, que refiere a este aparatico que, Mm, las, que sacó em, nuestro amigo, eh, el de Apple, Esto es Steve Jobs. Steve Jobs en el 2001, Mm, ¿no es cierto? Donde fue el boom, es decir, un aparatico portátil donde podíamos tener, el primer iPod salió de, creo que 500 megas, y podíamos tener ahí nuestra música. Entonces, es como desde ahí venimos con el almacenamiento en línea y las aplicaciones, diferentes aplicaciones que podemos tener en los podcasts, grabaciones de música, divulgación científica, congresos, aplicaciones educativas, formación abierta a distancia, entrevistas, visitas guiadas a museos, conferencias, em, comedia, magazines, ya digo, bueno, noticiero, pues hay forma de hacer un noticiero, ¿sí? Entonces, diferentes aplicaciones, estas entre otras.
Algo para tener en cuenta a la hora de hacer o a la hora de hacer un podcast, ¿no es cierto? Elegir un tema, definir los participantes, planificar bien el tema, el contenido que se va a abordar, prepararse vocalmente, sí, porque si involucra un trabajo de lectura, de improvisación, pues creo que lo mejor es prepararse uno vocalmente, hacer ejercicios de voz, de respiración, de lectura. Esto en el caso de ordenar el equipo para grabar, es decir, tener el equipo en adecuadas condiciones para poder hacer la grabación, para poder hacer la edición, la publicación y la divulgación del podcast. Estos últimos tres, pues ya es un trabajo, como digo yo, de carpintería, ¿no es cierto? Más de tener los conocimientos de poder editar, de hacer una buena publicación y divulgación. Listo. Vamos por acá. Variantes y tipos. Podcast de audio. ¿Sí? Entonces, su nombre lo dice, son solo de audio. Generalmente en formato MP3, también puede ser en un formato que puede ser AAC, pero sugerimos que el mejor formato y de mejor compresión y de menor tamaño es el MP3. Aquí tenemos un ejemplo, radioambulante. ¿Sí? Este es el ejemplo que nosotros traemos en nuestros clubes de escucha, que son podcasts de audio. Si tienen la oportunidad de escucharlo, pues sí, muy bacano. Aquí les dejamos. No los voy a entrar a escuchar porque si no, no nos da el tiempo, pero para que lo tengan en cuenta, podcast de audio. Miren estos, podcast de video, también conocido como podcast o video podcast o videocast, ¿sí? Una técnica multimedia que permite emitir información de audio y video mediante una transmisión digital, generalmente realizada por Internet. Hoy en día, de mucho auge. Viviana ya vio perros criollos. Una curiosidad y antes que nos diga algo, Viviana, Germán, cuando le incorporan el video a la grabación de audio, es cuando entra entonces el concepto de videocast o podcast, pero eso no Podcast podría o ser como un derivado de casi que una transmisión en línea, como si se estuviera haciendo televisión. No. sí, lo que pasa es que ahí cada cual le empieza a dar el nombre que mejor, a ver, ahí cada cual le empieza a dar el nombre que mejor le convenga para venderlo, ¿sí? Tranquilamente, perros criollos podría ser un contenido de perros criollos, el video, ¿sí o no? Pero como ellos lo van separando por capítulos, ¿sí? Ellos lo van separando por capítulos, ellos pueden decir que es un video podcast porque es una serie y el podcast Sí. implica que sea una serie de episodios. Entonces ellos dicen, sí, yo estoy sacando una serie de episodios en video y es una charla entre tres pendejos que hablan ahí, ¿sí? Sí, porque eso Entonces, justamente, pues no soy el más seguidor ni el más conocedor, pero sé un poquito pues de los integrantes y he notado que el formato es cada vez que ellos suben un video, no es en vivo. Ese video, por ejemplo, ha tenido unas características, exactamente, por eso ya la está duda, pre. eso ya ha tenido toda una postproducción, es decir, ha habido edición, efectos, en fin. Exactamente, se puede trabajar en edición y lo publico después, o sea, es una pregrabado con edición o simplemente yo puedo hacer un video podcast en vivo, pero sé que es una serie de video podcast en vivo, ¿no es cierto? La intención es que sea serial, o sea, para que pueda tener la palabra podcast, ¿sí? Sea video o no, tiene que tener la connotación de que es serial. Si es un solo episodio, no sería un video podcast, ¿sí? Sería una grabación, diría yo. Tendría que tener la connotación de que sea serial. Por eso decimos que, digamos, Perros Criollos es una serie de video podcast, ¿sí? Porque ellos semanalmente o quincenalmente están sacando un nuevo episodio al aire. Qué curioso ese Entonces, asunto de la terminología y de los conceptos. Hoy en día con tantas cosas, exactamente, ¿sabes por qué? porque Por eso se va ejemplo, dando mucho, es por
eso se va dando mucho es por la explosión de los contenidos y cómo se venden hoy en día. Entonces, si hoy en día se está vendiendo más el video podcast, pues pongámosle video podcast. Sí, porque uno diría que entonces en Netflix cuando lanzan una nueva serie, así esta tenga una primera temporada, 10 episodios, después una segunda temporada, entonces Netflix en esto dirá que tiene un video podcast y la gente, es un episodio de ficción en el que la gente actúa. Por ejemplo, estos manes es de humor, Sí, Radio pero tienen, Ambulante es crónica. sí, pero entonces, para que sea un video podcast también tiene que haber como una interacción de personas haciendo algún formato periodístico. Entonces digo yo la entrevista, el magazine, Entendido. monólogo, ¿sí me entiende? Tiene que haber alguna interacción, o sea, tiene que tener una connotación de género periodístico para que pueda Apelar ahí sí al apelar. correcto. Está el podcast de Streamcast, que es lo que yo decía como una grabación digital en vivo, ¿sí? A veces han visto ustedes en YouTube que es una persona grabando la pantalla y hablando de algún tema en específico y se puede convertir en una serie de podcast de un monólogo de una persona haciendo una grabación de la pantalla. También es un tipo de podcast que es de screencast, que es como de captura de pantalla. Viviana, ahora sí, qué pena que me quedé ahí con la palabra ahora. Viviana se fue y nos dejó ahí mientras le llega la señal. Bueno, está Escriba que se quedó sin audio, hágale. el podcast de entretenimiento, ¿sí? Este es uno de los tipos de podcast, entretenimiento. Uno de los tipos de podcast más habituales que existe, personas que hacen reír, cuentan curiosidades. Entretenimiento puede caber digamos el de perros criollos, puede ser entretenimiento también. Curiosidades, bueno, formatividad para desconectarse de la vida laboral, bueno, de este hay muchos. Sí, yo creo que es un mercado que está ganando bastante, ese anterior que Bastante el describes. entretenimiento, sí. De información, podcast de información, ¿sí? Temas destacados, catálogos. Estos son los de información muy dados a la tecnología. Está Cosas de Internet, es un podcast muy interesante también. Son podcasts de información y de formación, ¿no? Que a veces se aprende. Cosas de Internet, es muy bueno. Bueno, de información y de formación, que por lo general dan información atemporal. Es decir, por ejemplo, este caso, Frecuencia Médica, que es uno de los podcasts que tenemos nosotros acá en Onda Digital. Dentro de los podcasts de formación está Frecuencia Médica, que es un podcast que realiza Grupo Neurón de la Facultad de Medicina, podcast de formación, al igual que los otros podcasts que tenemos acá como Onda Cross Media, En Todo Su Derecho, el mismo Sonidos y Palabras, son podcasts que forman y bueno, son muy dados a la educación. Los de Reitero, ficción, todos estos ejemplos que nos está compartiendo Germán aplica, muchachas y muchachos, para las posibles opciones de tipos y variantes que ustedes pueden producir como podcast o video así podcast, es. de acuerdo a su área de formación. No crean que es solo o el área de la salud o el entretenimiento. Nótese todos los tipos y posibilidades que hay. El tema el tema que usted quiera lo puede convertir en podcast, cualquier tema Así lo es. puede convertir en un podcast. Ficción, aquí ya se combina la presencia de actores de voz, palabras, pistas de sonido, efectos, música, ¿no es cierto? Sonorización, pueden ser de terror, ciencia ficción, aventura, ¿no es cierto? Pues ya son podcasts muy bien elaborados, tienen un alto índice de producción, de postproducción, de producción, creo que los tres. Tiene un alto índice de preproducción, producción y postproducción, ¿no es cierto?
Y les Y los invito a dar tres grandes niveles. Este lo conocí sí, justamente por nuestro amigo Germán, para que también lo tengan presente, este muchachas y muchachos. es muy bueno. ¿Verdad? Este no tendrá ahí sus trucos con inteligencia artificial. Muchachas y muchachos, cuando vayan a De pronto. escuchar, por favor, con diadema, con audífonos. No lo dejen en el altavoz del celular o del Ah, sí. computador. Utilicen diadema para que logren darse cuenta de ese efecto tan envolvente del sonido, de la música. Es increíble. Es que se nota ahí mismo la diferencia, sí. Este Con podcast es un nivel de tremendo. producción brutal, sí. Sí, lo que digamos que este podcast es de Spotify Studios. Estamos hablando nivel top de producción. Sí. Muy bien realizado, la verdad. Es tremendo creo que ya hay 2 temporadas de este caso 63. Sí, sí, señor. Que lo tengan ahí en cuenta en el radar. El periodístico, podcast o de investigación, es algo muy clásico, formato auténtico, muy válido para realizar trabajos periodísticos, de investigación o de crónica también. Muchos casos no tienen espacio en otros medios debido a su extensión o duración. Sí, digamos, si yo una investigación de 1 hora no la puedo tirar por televisión, hago un podcast. Hay podcast muy reconocido, es el de María Jimena Duzán, A Fondo, que lo pueden encontrar también en Spotify, ¿sí? Y hay otros que también ya están muy posicionados dentro del género de periodístico de investigación. Y volvemos un poquito a lo del video podcast otra vez, ¿sí? A ver, yo miro una cosa. En el primer podcast yo dije que este era un podcast en video, ¿sí o no? Este es otro ejemplo de podcast, de video podcast. Y aquí tenemos, digamos, un caso de nosotros que empezamos a hacer en Onda Digital. Charlemos sobre descarbonización, que es un caso de video podcast. Este sí se los voy a mostrar un poquitico. Ah, Caliente en el departamento de Bolívar que compartiendo y estaremos charlando sobre descarbonización con el lanzamiento de un episodio mensual. Nuestro primer invitado, lo tengo aquí justamente al ladito, es Johnny Fernando López Torres y muy seguramente ya muchos de ustedes habrán oído de él, pues nos acompañó en el primer panel de sostenibilidad en los territorios, aquí justamente en el campus Medellín. Johnny es un emprendedor serial, Johnny es un apasionado ingeniero por las tecnologías emergentes. Bueno, este fue un caso de video podcast que estamos estrenando, que estamos haciendo en Onda Digital. También mire un formato en cabina grabado. Entonces le pusimos la cámara a la cabina para que los personajes interactúen entre ellos. Entonces también se vuelve un formato interesante de video podcast para que lo tengan en cuenta. Venga, muestra un poquito de cifras aquí rápidamente. Hoy sí, el crecimiento exponencial que esto ha tenido, me imagino. Para finales del 2024 tendremos cerca de 505 millones de oyentes de podcast en todo el mundo. O sea, para finales del otro año. Está creciendo demasiado. En el 2022 se registraron 424 millones de oyentes. O sea, miren, en el 2022 424 y a finales del 24 más de cerca de 505 millones. O sea, el crecimiento es exponencial. En el 2023 ha alcanzado los 464 millones. Entonces miren la diferencia de un año a otro. Mucho. El crecimiento es bastante. El 37% de los estadounidenses descubrió nuevos podcasts por recomendaciones de boca a boca, es decir, es el voz a voz es un qué, es un validador total de referentes para todo.
Decir, ve, escucha, como lo que nosotros le estamos diciendo a ustedes. Venga, escuchen este podcast. Les sugiero que escuchen este. Bacana la recomendación. Entonces, eso yo creo que es el mejor referente, es el voz a voz para todo, no solo para recomendar un podcast. Los nuevos podcasts por recomendación, mientras que el 39% de los europeos buscó sugerencias en Internet. Ahí tenemos la diferencia en que los europeos no son tan sociables y de este lado del planeta sí. ¿No es cierto, John? Sí, una particularidad esa cifra, muy curioso. Tal cual ahí esa lectura se puede hacer. Sí. Y los más escuchados. Uy, estas cifras en Colombia, me imagino. Sí, los más escuchados, más o menos en Colombia puede ser. ¿Cuándo se lanzó ella con ese formato? Yo también lo que he notado es que tú me has hecho dar cuenta de algo y es Espérate que me las faltó uno. posibilidades del género periodístico. Y por ejemplo, muchos de los periodistas que fueron censurados y grandes cadenas en Colombia Sí, están casi en que el se podcast. lanzaron de forma individual, como el Mm, caso que citabas ahorita de María Jimena Duzán, o el caso, por ejemplo, de Diana Uribe. Uno desde el Diana Uribe. colegio recordó escucharla siempre desde Caracol Radio. Y ahora, digamos que no es que sea del todo fácil, pero sí el acceso y el alcance de usted conformar un equipo y, por ejemplo, una persona con las habilidades, las destrezas y el potencial que tú tengas y detrás de un equipo y mira todo lo que se puede hacer, los ejemplos que tú nos muestras. Y Ujú. mucha gente ahí realiza una inversión en equipos y desde su casa de una montan casi que su emisora en línea, En pandemia, en pandemia fue el boom de montar estudios caseros. por ejemplo. Así es. Bueno, sigamos con las cifras. El consumo semanal global de podcast se ha triplicado desde 2013. Triplicado el consumo, ¿sí? Lo que muestra un enorme crecimiento. 5 millones de podcasts existen hoy en día con más de 70 millones de episodios publicados. O sea, imagínense, 5 millones de podcasts con más de 70 millones de episodios publicados. El 22% de las personas escuchan podcast mientras conducen. Eso es demasiado. O sea, hoy la gente no escucha radio, sino que escucha podcast manejando. En el 2020, un estudio reveló que el número de hispanoamericanos que escuchaban podcast, 19%, era mayor que la media de la población total de hispanoamericanos en Estados Unidos con un 16%. Mm. Cifras demasiado crecientes. Vamos rápido con los más escuchados. Diana Uribe, podcast de historia, viaje a la historia cultural, política, cultura, cine, arte, guerras, reyes. Súper recomendado, ¿sí? Tiene un repertorio de episodios magnífico. Psicología al desnudo. El tema psicológico está en boom. Hay muchos nuevos podcasts del tema psicológico a raíz de pandemia, a raíz del estrés, depresión, todos estas enfermedades silenciosas que están hoy ¿qué? Tan explosivamente en la sociedad, en unos altos estándares. Salud mental, psicología al desnudo, entonces es una opción. Sospechosamente light, uno de los podcasts más escuchados en Colombia, ¿sí? Divertido, sarcástico y humor. Que lo tengan en cuenta, sospechosamente light. Se regalan dudas para relajarse, aprender cosas nuevas, ¿sí? De estos podcasts de superación personal, de relajarse. También con mucha demanda los podcasts de bienestar psicológico personal. A fondo con María Jimena Duzán, ya lo estuvimos eh, indagando anteriormente. Si buscas actualidad y política, escucha a fondo. Es uno de los 10 podcasts más escuchados en Colombia. Estos son datos del 2022. Y ahora nos vamos a esto para que terminemos. ¿Inteligencia artificial la usamos o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿La usamos o no? Yo ¿Qué ya me dice la, atreví a... Hágale, qué Viviana, dice la escríbanos, ¿qué nos inteligencia? dice? ¿Qué dice?
que yo no estoy viendo, por favor. Hola, ya lo Hola. organicé. Bueno, la inteligencia artificial está pues en demanda en este momento. Muchas personas la utilizamos, yo en algunos casos, sino que yo veo que eso es un punto negativo porque ya nos vuelve la mente perezosa. Pues sí. Entonces, eso puedo decir que ya no creamos, no soñamos, ya dejamos que la inteligencia piense, ¿cierto? Pues que haga su Ujú. trabajo. Entonces, para mí, yo pienso que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entre más la evitamos o yo, lo por mí es mejor, porque entonces uno se vuelve como un inútil, pienso yo, no sé, Bueno, hay que algo saberlo así. utilizar. La inteligencia artificial está para quedarse y hay que saberlo utilizar. Pero ahí no hay que abordarla. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial? Es la capacidad de una máquina para procesar información y realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Sí, muy bien lo que dijiste de pronto ahí, Viviana, es la máquina reemplazando la inteligencia humana. Sí, de pronto no estoy tan de acuerdo con esto, ¿o sí? La máquina, Sí, yo no acepto eso. Yo no aceptaría eso, no. no, puede ser que no lo aceptemos, es no dejar que esto se vuelva el común de ahora en adelante, que la máquina reemplace a la inteligencia humana, ¿sí? Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Vamos a abrir un poquito entonces el debate. Miren esta citación. Según esta citación, grabar y editar tus propios programas de forma sencilla y rápida, o sea, la inteligencia artificial aplicada al podcast sería poder grabar y editar tus propios programas de forma sencilla y rápida sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Es decir, ya no se necesita un profesional para poder hacer un contenido de podcast. Ya no se necesita un profesional para poder, sí, realizar una producción, porque ya la inteligencia artificial no lo hace todo. ¿Me vas a decir algo, Viviana, que tienes la mano levantada? Sí, que escucho al compañerito hablando, entonces en este caso lo que está diciendo Joan inicialmente, que eso me serviría a mí para promocionar, por ejemplo, mi empresa ¿cómo es? Ofertar mis trabajos, mi Sí. mano de obra, pues, como empresa. O sea, que ahí aplicaría grabar y editar mi propio programa, dirías. La inteligencia artificial Yo. está para eso, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué punto yo eh, puedo dejar todo en manos de la inteligencia artificial para, en el caso de que estamos hablando de la realización de un podcast? Em, Pero, perdón, pero entonces yo lo podría hacer yo misma desde mi experiencia laboral, porque es que si veo tú, que dice técnicos avanzados. mira la que le estoy resaltando, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Es decir, cualquiera lo puede hacer. Hoy en día la inteligencia artificial nos permite eso, y es verdad. Sin yo tener ningún conocimiento avanzado sobre producción de podcast, con inteligencia artificial lo puedo hacer. Pero ahí está lo que tú dices. Pues como es el menos esfuerzo, pues lo hago. Pero ¿hasta qué punto yo le voy a dejar todo en manos de la inteligencia artificial para la realización de un contenido de tipo podcast? ¿Será que yo me debo tomar el tiempo de poder eh, tener un conocimiento para poder saber editar un contenido, para saber producirlo? Porque aquí está muy claro, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados lo puedo hacer. Entonces, sí, cualquiera lo podría hacer. ¿Por qué? Porque existe la inteligencia artificial. Este es el punto del debate o de lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto lo vamos a dejar así?
Avancemos para poder terminar. ¿Qué pasa ahora con la voz y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial utiliza algoritmos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural para reconocer el habla humana, analizarla y transformarla en texto o en otros formatos de salida como el audio. Es decir, también podemos llegar a encontrar que la inteligencia artificial, pues, no sé, pueda reemplazar la voz. Hasta en eso podemos perder capacidad, ¿sí? Que no tengamos que ser los mejores, ni que necesitemos entrenar nuestra voz para poder para poder hacer un contenido, porque hay inteligencia artificial que ya lo hace. Entonces es un debate, es decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hago el menos esfuerzo o hago un poquito de esfuerzo? Es el debate que yo tengo con algunos estudiantes en cuanto a la utilización de estas tecnologías y la inteligencia artificial. No lo podemos dejar todo en manos de la inteligencia artificial porque ¿dónde está la creatividad? No lo podemos dejar todo al menor esfuerzo. Yo creo que hay que seguir esforzándose. Como si no existiera. Como si de pronto no tuviéramos todavía en las manos un teléfono móvil, el cual tenemos que estar conectados 24/7. Hay que incentivar todavía el esfuerzo, la creatividad. Entonces, estas pequeñas citas que estoy dando acá, pues nos ponen a pensar un poco. El podcast y la inteligencia artificial. Entonces, otra cita. En el contexto de la creación de podcast, la inteligencia artificial puede ayudar a los creadores de contenido a mejorar la calidad del audio, identificar temas populares y analizar datos. Sí, es cierto. La inteligencia artificial hoy en día nos puede ayudar a todo esto. ¿Cómo? Mejorar la calidad del audio, eliminar ruido de fondo, análisis de audiencia de datos, análisis de audiencia y de datos. Nos puede ayudar con el posicionamiento SEO en el tema de las páginas web, en el análisis de sentimientos de comentarios. Imagínense que la inteligencia artificial ya puede analizar el sentimiento de comentarios para nosotros decidir qué temas podemos o no realizar en un contenido podcast. Analizar los sentimientos de los comentarios, la inteligencia artificial. Identificar temas populares también, identificar de lo que hoy se está hablando. Entonces, son cosas que, o sea, el debate es profundo, simplemente lo dejamos ahí para que ustedes lo piensen. Que aplicaciones como Adobe Podcast hoy en día se está usando mucho, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Una aplicación como Podcastle, que es una aplicación donde con inteligencia artificial puedes crear todo el contenido podcast hoy en día, ¿sí? Increíble. Puedes hacer Tremendo. todo. Y Hasta la voz. hasta la voz clonada. Estamos reemplazando nuestras voces gracias a la IA. En un futuro, lo importante será solo la información. No nos va a importar la voz. Eso va a pasar. En un futuro, lo importante solo será la información. Eso es lo que Tito Ballester es un comunicador social comentarista de radio. Puede que sea así. Y termino con esta investigación. La inteligencia artificial en la narrativa sonora. Un proyecto de investigación. Y miren la pregunta, una de las preguntas. Sensaciones sobre la inclusión de voces robotizadas dentro de la producción sonora. Ellos hicieron una producción sonora de podcast con voces robotizadas, ¿sí? Y a la pregunta planteada acerca de la sensación que les produce escuchar la narración del podcast que se llama Historias a la Lata, que era con la inclusión de voces robotizadas, al 57% les agradó que fueran con voces robotizadas. O sea que ya no, pues ya no nos está importando casi. ¿Será Sean que o van a no. desaparecer los imitadores de voz? Ya Los con una aplicación en las emisoras Exactamente. humorísticas podrán tener la aplicación que imite la voz de cualquier Por figura eso, pública. Joan, yo veo que hoy en día
Las emisoras se están volcando a hacer todos sus contenidos en vivo para que la gente conozca la voz del periodista Sí, por ejemplo. y lo recuerde como persona, no como voz, porque como voz se puede perder fácilmente por medio de una inteligencia artificial. El cuerpo, la vida y el pensamiento y hasta la forma de muchas personas entraron a nuestros oídos a través de su voz. Y uno era con la curiosidad de cómo será esa locutora, cómo será ese locutor. Exactamente. Y hoy en día lo están haciendo todo por video, todas las transmisiones de radio las están haciendo por video para que la gente conozca a la persona y hay una interacción más allá de la voz, porque probablemente esa voz puede ser reemplazada tranquilamente por una inteligencia artificial en algún momento. Aquí les voy a, Hola, aquí me permito, Adelante, Viviana. hola, hola, perdón. Pero yo, o sea, desde mi punto de vista, yo también pienso que siempre también van a haber personas muy naturales que van a identificar como esa voz muy postiza, diría yo, que no es algo natural. sí. Entonces, también pienso que hay personas también que le gustan las cosas naturales y creo que se van a inclinar, diría que muy poco por esas voces grabadas. Por esas Y Así voces es. pues de la grabadas. inteligencia artificial. Les De voy la a inteligencia compartir, artificial. les En voy a- el tema, yo me estoy viendo a veces, ¿cómo es que se llama? Eso de imitando cantantes, que le preguntan a la inteligencia artificial que quién fue el mejor cantante, entonces ahí se escucha pues que es algo pues que no es tan natural. y Ve, aquí qué para interesante, terminar, si no lo había escuchado. no lo Ya lo había ponen a escuchado, la sí, inteligencia artificial a evaluar, a a evaluar. calificar. En Sí, Yo Me Llamo. sí, sí, yo me llamo y se escucha muy postiza, pues no es nada natural. Aquí están viendo un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser usada en este momento. Yo habitualmente trabajo con esta plataforma que se llama Adobe Podcast, ¿sí? Y van a escuchar un audio que yo grabé, un audio lo grabé con mi teléfono móvil y después van a escuchar, van a notar la diferencia de cómo la inteligencia artificial puede arreglar o mejorar o modificar un audio. En la tercera versión de la Semana de las Palabras y los Libros, liderado por la Biblioteca Activa, Onda Digital se une con esta charla que se denomina el podcast con o sin inteligencia. Hasta ahí están escuchando mi voz Sí, señor. un audio de WhatsApp normal, ¿no es Con cierto? ruido Con ambiente, ruidos y... digamos. Entonces yo ya pasé el archivo por la inteligencia artificial de Adobe Artificial. Aquí hablaremos y conoceremos un poco del podcast, sus definiciones, cómo podemos escucharlo, cómo podemos trabajarlo, los diferentes tipos de podcast y cómo la inteligencia artificial afecta o no la creación de los contenidos del podcast. La inteligencia artificial, ¿debemos usarla? ¿No debemos usarla? Definitivamente ya no necesitamos creadores de contenidos con creatividad, sino que la inteligencia artificial, y ese es el resultado. ¿Qué dice Es decir, Viviana? en este Sí, caso, se le escucha la voz muy matizada, muy bonita. en este caso yo no necesitaría, ¿qué pasa aquí? Mire, en este caso la inteligencia artificial me evitó usar un micrófono profesional en una cabina de radio. Sí, porque mira que en el efecto, pues me puedes corregir porque yo reitero, usted es el experto, mi amigo Germán, también como ese ruido, ese Quedó exactamente, ahí mismo lo limpia. lo limpió. Es decir, aquí no tuve la necesidad de estar en la cabina de radio grabando este audio, simplemente porque lo pasé por esta inteligencia artificial que tengo a disposición de Adobe y me lo convirtió en un archivo limpio, en un audio limpio que lo puedo trabajar tranquilamente en un podcast. Maravilloso.
Entonces Qué ahí, interesante. Pues yo pienso que bueno, son aplicaciones interesantes de conocer y que en algún momento puedan mejorar, optimizar al alcance de un ejercicio de clase, por ejemplo, o de un laboratorio en una clase para este tipo de producciones, ¿cierto? yo Que creo cada que vez se van las, haciendo al alcance. Nótese que antes lo que era un objeto de lujo, ahora ya está al alcance de muchos de nosotros. Es el tema así de, es, inicialmente eran los televisores. Ahí vi una anécdota cuando a nosotros nos tocó el televisor a blanco y negro y el único que tenía en la cuadra, el vecino lo sacaba a la acera para ver el partido todos, o incluso la novela de moda. Pero ya después, cuando otros se fueron haciendo el televisor a blanco y negro, ya ese vecino tenía era el televisor a color. Entonces, en las casas de los pobres, para poder imitar el televisor a color, comprábamos una pantalla monocromática para uno simular que era a color. No sé si ustedes recuerdan ese efecto, que uno a los televisores de a blanco y negro les ponía una pantalla colorida para sí. simular que eran a color. Y vaya a ver hoy en día, en promedio no hay un hogar en el cual no haya una pantalla. Si no es de gran tamaño, hay más celulares en una casa que el número de personas que la habitan. Y eran Así artículos de es, lujo, y eran artículos de lujo. Entonces, y cada eran vez artículos más de estas lujo. herramientas y de cada vez más estas herramientas van a estar al alcance de las personas, pero ya depende de cuántos las van a usar, ¿cierto? ¿Y cómo saberlas usar? La inteligencia artificial para mí es válida, pero hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. O sea, para mí es una herramienta muy potente, muy poderosa. Me facilita muchas cosas. Sí, es que hay que aprovecharla, pero sabiéndola aprovechar, pero para no volverse perezoso, como dice Viviana. Eso hay que evitarlo al máximo. No volvernos eh, a lo más fácil, siempre a lo más fácil por utilizar las inteligencias artificiales. Hay que siempre motivar, digamos, a los estudiantes a que se incomoden en crear. Bueno, Viviana. ya para, sí, unas últimas palabras ahí de Viviana para terminar, y no solo Viviana, Germán, quien les habla, Joan desde la biblioteca, sino las personas que luego van a escuchar este episodio para que puedan darse cuenta que también eso tuvo un poquito de video podcast, porque es en vivo, entonces para que puedan disfrutarlo luego. Viviana. Joan, bueno, y el compañerito también, el de la emisora virtual, les comparto algo. Decías que no dejar pues que eso no nos ponga así como perezosos y es también inculcarle eso a nuestros hijos. Por ejemplo, hace por ahí 2 semanas estaba hablando con mi hija y yo estaba pues muy preocupada porque yo no sabía la inteligencia artificial. Yo hace 2 semanas me enteré que eso existe. Entonces yo le dije, mami, ¿me vas a ayudar con esto? Miremos en Google. Me dijo que es que, mami, es que hay un asistente. Yo, ¿cómo así? A mi hija de 13 años hablándome que tiene un asistente. Entonces Ajá. yo vi la necesidad de saber qué era eso y hablarle a ella eso para qué sirve realmente. Yo en estas palabras le dije, si usted sigue utilizando el asistente, usted se va a volver cabeza hueca. Yo sinceramente así le dije, para que ella pues como pensara, que no dejara morir el cerebro. Sí. Entonces también es uno decir y enseñarle a los chicos, a esos niños de escuela, el niño de 5 años que también coge un celular. Entonces es más que Y hasta los decirlo y estudiantes de nuestra enseñarlo. universidad, y hasta los Y los estudiantes de nuestra estudiantes. universidad. El sábado pasado estaba en clase de sistema de información geográfica y imagínate, el profesor hablándome, yo no, ¿y eso qué es? Imagínate. Y yo, ay, bendito. Entonces ya me enteré que era esa vaina, pero realmente no es para mí. Que alguien piense por mí, como que todavía no lo acepto. Bueno, aquí acaba de No, a escuchar eso. de voz de nuestro compañero Germán desde la emisora Onda Digital, una de tantas variantes o aplicaciones que podría tener la inteligencia artificial y que de hecho, sin darnos cuenta, muchachas y muchachos, ya está dentro de nuestra cotidianidad. Lo que pasa Sí, es que nos lo están vendiendo como algo muy sí. nuevo, pero desde hace mucho rato en nuestra cotidianidad, sin darnos cuenta, ya estaba circulando en nosotros. Ya estaba ahí y estábamos permeados por ella. Viviana maneja WhatsApp. Sí, señor. ¿Desde hace Ahí ese cuánto? es un ejemplo. ¿Desde cuándo?
Yo creo que hace por ahí 5 años, 6 años que Y el corrector llegó. de, Yo y el recuerdo esos corrector años de, yo soy del siglo XVII. y el corrector de escritura. Sí, ese también me lo corrige, pero yo a veces dudo de ¿Eso es inteligencia artificial? eso. Pero Por yo ejemplo, dudo de eso. Es normal que dude de la inteligencia artificial. Claro, es que hay que dudarlo. Hay que por dudar. No, lo que pasa supuesto, es que la inteligencia artificial, cuando uno sabe, cuando uno reconoce que sabe el tema, la inteligencia artificial es un soporte. Pero cuando nosotros no sabemos nada, ahí es cuando dejamos en manos de la inteligencia artificial todo. Y no es así. Nosotros sí tenemos que tener alguna condición de conocimiento del tema para apoyarnos de la inteligencia artificial, no de dejarle todo a la inteligencia artificial. Entonces, ahí es el punto. y La también inteligencia artificial es un apoyo. Y también reflexionar que pues uno va a obtener mayores funcionalidades, usos de la inteligencia artificial siempre y cuando usted tenga algo que preguntarle, porque si usted Mm, no tiene el cerebro vacío, a usted no se le van a ocurrir hacerle preguntas. Entonces, digamos que en algunas ocasiones para ciertos cálculos, referencias estadísticas, asociación de situaciones y hechos históricos, usted puede ir y buscarlos manualmente, pero eso en tiempo de inversión, ¿cuánto le tardaría? En cambio, usted, por ejemplo, si en el tema Viviana de construcción usted quiere que le saque una caracterización de cómo eran las casas de la ciudad de Medellín hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, usted se ha hecho una pregunta muy interesante a partir de su conocimiento, de su lenguaje, ¿cierto? Y que podrías ir a la Biblioteca Pública Piloto, al Centro Histórico de Medellín, al Archivo de Medellín, pero eso en tiempo, ¿cuánto podría implicar para ti? En cambio, en un ejercicio con inteligencia artificial, si usted sabe plantear la pregunta, él le puede arrojar esos datos y usted tiene los elementos para interpretarlo. En cambio, si usted como estudiante tiene esos vacíos, usted simplemente va a copiar y pegar sin asociar, sin analizar y sin interpretar, y para un profesor será fácil identificar que ha sido de alta similitud, de coincidencias y, ¿por qué no?, hasta de plagio. Entonces ahí también así está el es. truco, ahí también está el truco en cómo Sí. puedo yo utilizarlo. Es como en su momento cuando apareció la calculadora. La calculadora también es un ejemplo, por ejemplo, de inteligencia artificial. Usted le da ahí cuánto es seno, cuánto es coseno, cuánto es tangente, pero haga usted el ejercicio manual, papel, lápiz, sacapunta y borrador. Es diferente, usted logra darse cuenta desde dónde deriva el resultado. Cuando usted logra darse cuenta dónde deriva el resultado, usted hace mejor uso y funcionalidad de la herramienta. Perfecto. No, Germán, encantado con este recorrido que nos has brindado y de reflexión. Ya No, después nos no, con estamos mucho gusto. conversando. Muchas gracias, Joan, por la invitación. Esta charla la podemos Muchas volver a, gracias. Viviana, con mucho Hágale. gusto, a ti por tu Gracias también a ti. asistencia. Y a los Este demás que van a contenido, escuchar luego. Después hacemos un pequeño resumen de lo que fue esta semana y quien esté interesado en revivir estos momentos. y no, después podemos programar nuevamente esta charla para repetirla en algún momento que la gente también quiera conectarse más personas. Por supuesto, que así sea. Viviana, pase la voz. Estamos en la semana de las palabras y los libros y mañana con una jornada muy interesante de trueque literario en la biblioteca del bloque 1. También habrá muestra de trabajos de estudiantes en Envigado. También habrá charlas de exposición y venta de libros el día miércoles en el bloque 1 y mañana aquí en el bloque de Envigado y en la tarde una actividad muy interesante sobre edición de textos. Entonces, para que puedan estar ahí atentos a nuestra programación y de nuevo, mil gracias y que tengan una muy buena tarde. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, universidad.